Arranquemos con la unidad 1. ¿Sí? La unidad 1 es la unidad de cinemática. ¿Qué es la cinemática? Bueno, la cinemática es la parte de la física, ¿sí? Es la parte de la física que va a tratar sobre el movimiento de los cuerpos. Pero el movimiento de los cuerpos va a ser una descripción del movimiento de los cuerpos, vamos a dar definiciones para poder describir el movimiento de los cuerpos, independizándonos de cuál fue el motivo por el cual ese cuerpo se está moviendo como se está moviendo. ¿Me explico? Es decir, la cinemática estudia el movimiento del cuerpo y lo describe, no da la causa, ¿sí?, de por qué se mueve así. La causa de por qué un cuerpo se mueve como se mueve, lo da la dinámica, ¿sí?, que es la segunda unidad. Entonces entremos en la primera unidad, ¿sí? Esa es la definición de cinemática. Es decir, la cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Y esos cuerpos que vamos a ver cómo se mueven, ¿cómo son? Bueno, nosotros primero vamos a hacer un estudio de cuerpos que se trasladan, ¿sí? Entonces, si un cuerpo se traslada, todas las partes de ese cuerpo tienen la misma velocidad. Porque ese cuerpo se está trasladando, es decir, se está moviendo, no gira, ¿sí? Se mueve todo junto. Entonces, si un cuerpo se mueve todo junto, se traslada, lo podemos tomar como un objeto puntual o como una partícula. Con esta idea de un objeto puntual, una partícula, nos da lo mismo describir el movimiento de un cuerpo pequeño que se traslada o de un cuerpo gigante que también se traslada. Porque la condición que tiene un cuerpo para que yo lo pueda describir como un objeto puntual es que todas las partes de ese cuerpo se muevan con la misma velocidad o se trasladen lo mismo, ¿sí? Entonces un objeto puntual, un objeto tomado como partícula, acá viene la primera idea de modelo, ¿sí? Ese cuerpo yo lo voy a considerar una partícula. ¿Por qué lo voy a considerar una partícula? Si es un cuerpo grandote, por ejemplo un camión. Sí, pero solo se traslada. Entonces todas las partes de ese camión se van a ver trasladado lo mismo. Entonces yo lo puedo tratar como si fuera una partícula. Eso me lleva a mí a poder modelizarlo como una partícula, entonces yo puedo tomar cualquier punto, ¿sí?, para describirlo. La parte de adelante, la parte de atrás, depende de los datos que yo tenga del primero, ¿sí? Vamos a definir qué entendemos por posición, ¿sí? Para indicar la posición de un objeto, ¿sí?, necesitamos de la idea de vectores y además de la idea de sistema de referencia, porque lo habíamos dicho al principio cuando charlábamos sobre cómo eran las magnitudes. Si yo quiero decir, mostrar o informarle a otra persona la posición de un objeto, necesito sí o sí decir respecto de qué punto o respecto de qué sistema de referencia estoy dando la posición, ¿sí? Necesito plantar el origen respecto del cual yo voy a medir la posición de los vectores. Y además, ¿por qué digo que es un vector la posición? Porque como decíamos al principio, no es lo mismo que esté a la izquierda del origen, a la derecha del origen, para adelante, para atrás, para arriba, para abajo. Es decir, necesito información de magnitud, dirección y sentido. Por eso es que la posición es un vector. Después, ¿cómo sé si un cuerpo se mueve? ¿Cómo puedo decir que un cuerpo se mueve? Porque vemos un cambio de posición. Perfecto, porque hay un cambio de posición.
¿sí? Entonces, cuando yo tenga un cambio de posición, eso quiere decir que mi objeto puntual va a ir ubicándose en distintos puntos, ¿sí? A medida que pase el tiempo. Esas posiciones que va ocupando un cuerpo a medida que transcurre el tiempo se llaman trayectoria. ¿Sí? Trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? Entonces la trayectoria son los sucesivos lugares que fue ocupando el cuerpo a medida de que se va moviendo. Esa trayectoria a veces se confunde con la distancia recorrida. ¿Sí? Porque la distancia recorrida a veces coincide con la trayectoria y a veces no. Supónganse que ustedes están parados en una esquina. Yo siempre digo que uno lleva consigo mismo el sistema de referencia con una persona o un amigo. Ustedes son el sistema de referencia, su amigo se despide y da la vuelta a la manzana. Entonces uno dice, ¿qué trayectoria realizó? Y bueno, si la manzana era cuadradita, lo que hizo fue, caminó un cuadradito, es decir, su trayectoria es un rectángulo, un cuadrado. ¿Cuál es la distancia que recorrió? Toda esa cuadra, toda esa manzana. Toda esa manzana. Bueno, y acá viene otro, ay, se me pasó. Y acá viene otra definición, que es la de desplazamiento. El desplazamiento es la diferencia entre la posición inicial y la final. En el ejemplo que estábamos dando, la trayectoria es un rectángulo. La distancia recorrida, si la cuadra es común, son como 400 metros. ¿Sí? Porque cada lado de la cuadra tiene 100 metros. O sea, hizo 400 metros. Ahora, salió de una posición y volvió a la misma posición. Entonces el desplazamiento es 0. Esto es para que vean que no hay que confundir las tres cosas. La trayectoria, ¿sí? La trayectoria son los sucesivos puntos que va ocupando ese cuerpo a medida que se traslada. ¿Sí? La distancia recorrida es el largo de esa trayectoria. Y el desplazamiento es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. ¿Sí? El desplazamiento, porque la distancia recorrida claramente es un escalar. ¿Sí? Porque si es el largo de la trayectoria, es un escalar. ¿El desplazamiento será un escalar? También tendría que ser un escalar. ¿Sí? No, profe. Bien. No, para mí exacto, para mí es un vectorial. Claro, el Vos tenés, desplazamiento, sí, o sea, tenés una posición, la cambiaste y ahí podés armar que dijimos, el eh, desplazamiento es la diferencia de la posición inicial y final. O sea, el desplazamiento es delta R, porque el R era la posición. ¿Sí? Entonces una diferencia entre una posición final, este sería el R final, menos el R inicial. Entonces el desplazamiento es un vector. Piénsenlo así. No es lo mismo, ¿sí?, que haya empezado en un lugar, porque fíjense en esto. Salió de acá y fue hacia el final. Entonces esto me está indicando cuál es el sentido del desplazamiento. Entonces, si hay un sentido en el desplazamiento, tiene que ser una magnitud vectorial. ¿Sí?
En cambio, la distancia recorrida es un escalar. ¿Alguien sabe con qué se puede medir la distancia recorrida? ¿Alguien Con el vio? módulo o con las integrales también. No, pero yo digo así en la vida real. ¿En metros? Se mide en metros, perfecto, perfecto. Pero algún aparatito, ¿nunca vieron nada que mida distancia recorrida? Yo Con el vi GPS. una, pero no sé El cómo se llama. GPS, miren que son, claro, ustedes son muy, muy modernos para mí. Hay láseres también. Hay láseres, no, pero los láser que miden. Hay láser que miden metros, que se usan para Claro, pero cazar o cosas así. esos láser que miden metros, esos son para medir longitudes. No miden distancia recorrida. Ah, sí, bueno, está bien. Vamos, todos han visto, pero a lo mejor no se dieron cuenta. El tacómetro del auto. Ahí está, muy bien, Yanela, ¿sí? La distancia recorrida se mide, por ejemplo, no con un tacómetro, sino con, ¿cómo se llama? El tacómetro es el cuentavuelta. El indicador de kilometraje. Exacto. El indicador de kilometraje. Eso se llama odómetro. Profe, también hay otro que vi, pero que no sé cómo se llama, que es como que tiene una ruedita, así lo van llevando. Vi que lo usaban los policías para Claro, medir. Ese perfecto, no sé perfecto. cómo se llama. Ese es un odómetro también, ¿sí? Ah. Fíjense, los odómetros cuentan distancia recorrida, es decir, los odómetros siempre suman, ¿sí? Porque ustedes, el cuentakilómetro del auto, cuando dan marcha atrás, no descuenta. Es decir, suma cuando va para adelante, pero también suma cuando va para atrás. Es decir, siempre suma, ¿sí? ¿Sí? A mí por ahí me cuesta leer el chat, pero bueno, lo leo de a poco. Salvo que alguno gentilmente se ofrezca a colaborar y me lea el chat, que será tenido en consideración en mis plegarias. Bien, entonces el odómetro, por ejemplo, el otro odómetro es una rueda, ¿sí? que tiene como un palo largo y que lo llevan los policías, y con eso suelen medir las distancias en los accidentes de auto. ¿Sí? Pero también es un odómetro. ¿Mm? Bien. Ah, tengo que borrar esto. Bien. Estas que ven acá, ¿estos qué son? Estas son trayectorias, es decir, cuando a veces uno pregunta, ¿la trayectoria se puede ver? ¿Sí? Porque dijimos, la trayectoria es la posición que va ocupando el cuerpo en el espacio. Y sí hay modos de ver la trayectoria. ¿Sí? Por ejemplo, esta de los aviones, que largan humo, entonces cada vez que el avión estuvo en esa posición, dejó la estela, o el agua, esta, ¿sí? Que son como mangueritas, y sale el agua, ¿sí? Y describe estas bellas parábolas. ¿Sí? Y eso también es la trayectoria. La trayectoria más moderna que vimos, ¿sí? O que tenemos ahora, es la que da el GPS, ¿sí? O el celular, ¿sí? Esto es, por ejemplo, esta que está acá, es la trayectoria que yo hacía para ir de mi casa a la universidad. ¿Sí? Yo vivo cerca del río, ¿sí? Y entonces tenía varias alternativas. En general iba por la avenida, para llegar hasta la universidad. Esa era mi trayectoria. ¿Sí? Eran los sucesivos lugares que uno va ocupando a medida que se traslada. Las definiciones en nuestra materia son recontra importantes. ¿Sí? Uno ya tiene que saber cuáles son las definiciones. Ya tiene que saber la definición de posición. Tiene que saber la definición de desplazamiento, de trayectoria. ¿Sí? En realidad, los cuerpos se mueven en el espacio,
¿sí? Entonces, un cuerpo, por ejemplo, que estaba en una posición inicial acá, ¿sí? Describe una trayectoria en una curva en el espacio, ¿sí? Esta es la posición final. El vector desplazamiento, ¿sí? El delta R, que es, fíjense, está escrito acá, el vector delta R es la posición final menos la inicial, como todo aquello que sea una variación y que la anotemos con un signo de delta, ¿sí? Es valor final menos valor inicial. Entonces fíjense que uno también lo puede escribir. Esas son cosas que podemos escribirlo también como que en la posición final, ¿sí? ¿Qué es? Es la posición inicial, ¿sí? Más el delta R. Esto está mal, acá es una I. ¿Sí? Después lo voy a arreglar en el... ¿sí? Son maneras de escribirlo, es lo mismo. ¿Sí? El valor final es un valor inicial más un delta, o la otra definición, que todos los deltas son valores finales menos valores iniciales. Y esto era lo que llamábamos desplazamiento. Es más, lo vamos a llamar vector desplazamiento. No. Ya estoy cansada y ya ni sé escribir. ¿Me entienden la letra? Porque yo escribo mucho. Sí. Mal. Sí, profe, se entiende. Profe. Vector desplazamiento. Sí, Está profe. bien. Bien. Entonces ya tenemos el vector de desplazamiento. Fíjense, ¿cómo es el vector de desplazamiento en 3D? Y es un vector que va a tener componentes tanto en X, ¿sí? Tanto en X, tanto en Y, tanto en Z. Es decir, el vector desplazamiento, el delta R, ¿sí? Lo voy a poder escribir como un delta X según Y, más un delta Y según J, más un delta Z según versor K. Es decir, va a tener como componentes, ¿sí? Las variaciones de posiciones en cada una de las tres direcciones. ¿Sí? Bien, pero como yo les dije, en realidad nosotros no trabajamos con cuerpos que se mueven en el espacio, sino como mucho con cuerpos que se mueven en el plano. ¿Sí? En el plano. Y en particular, el primer movimiento, a ver, lo tenemos acá, acá tenemos un movimiento bidimensional, es decir, un movimiento en el plano. ¿Por qué lo llamo bidimensional? Porque necesito dos dimensiones para describir ese movimiento. ¿Sí? Fíjense que yo acá tengo un eje Y y acá tengo un eje X. ¿Sí? Entonces sale de esta posición inicial, esto que está en amarillo es la trayectoria, llega a esta que es la posición final, y esta diferencia, y esto que está copiado en un libro, ¿eh? No. Esto es delta R. Delta R. Ese es el desplazamiento, es el vector desplazamiento. ¿Sí? Y este es un R. Ah, mira, creo que nunca lo había visto tan grande. Lo voy a corregir en la Filmina. Este es un R. ¿Sí? Es R inicial menos R final. ¿Sí? Y es delta R. Fíjense que acá, en un movimiento en el plano, no es fácil que el módulo del desplazamiento coincida con el largo de la trayectoria. ¿Sí? O sea, es muy probable que acá la distancia recorrida no coincida con el módulo del desplazamiento. ¿Sí?
La distancia recorrida, recuerden que era el largo de la trayectoria. ¿Sí? Lo voy a corregir, no me gustó. Y lo otro es un movimiento en una sola dimensión. Cuando yo tengo un movimiento en una sola dimensión, quiere decir que ese cuerpo se mueve y yo lo puedo describir con una sola variable. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo describa con una sola variable, en un tiempo lo voy a tener en una posición inicial, en otro lo voy a tener en la posición final, y acá tengo mi vector desplazamiento que va a tener solamente una componente. ¿Sí? ¿Está? Perdón, profe, no entendí en el... Bien. Ahora lo que tenemos, vamos a explorar un poco más la cinemática en una dimensión. Uno puede preguntarse, o le puede quedar la duda, si, ¿por qué una dimensión? Porque uno dice, cuando yo vea la cinemática en una dimensión, eso quiere decir que yo voy a necesitar una única variable, ¿sí? Me va a alcanzar con una sola variable para describir el movimiento de ese cuerpo. ¿Sí? No voy a necesitar más de una variable. Entonces, por ejemplo, yo sé que una persona se mueve, que se traslada en bicicleta, ¿sí? Se mueve en el espacio, pero para describir su movimiento, me va a alcanzar, en este caso, en el ejemplo este del videito, ¿sí? Me va a alcanzar con solamente trabajar con la posición X. Al paracaidista, como se mueve solamente, es cierto, se mueve en el espacio, pero su trayectoria, ¿sí? Es una trayectoria que está fija en la posición X, si uno quiere, pero que se mueve en el eje Y. Entonces me alcanza con la dimensión Y para describir ese movimiento. Entonces yo puedo trabajar tranquilamente, ¿sí? En una sola dimensión. Entonces, dijimos, cuando haya un cambio de posición, ¿sí? Un cambio de posición, el cuerpo ese se mueve. ¿Sí? Entonces, una característica del movimiento del cuerpo, ¿sí? Es la magnitud que vamos a llamar velocidad. Y acá viene mi gato, quiere salir. ¿Sí? Dijimos, vamos a tener un movimiento en una dimensión, perdón por lo del gato. Entonces, este cambio de posición, este delta X, ¿sí? Que ocurre en un tiempo delta t, en un intervalo de tiempo delta t, me dice que el cuerpo ha modificado su posición. Es decir, el cuerpo está en movimiento. Y como una manera de distinguir, ¿sí? Con un concepto nuevo, ese cambio de posición, aparece la idea de velocidad media. Entonces la velocidad media es la razón, es el cociente que hay entre el cambio de posición y el cambio en un determinado tiempo. Ese cambio, ¿sí? Lo vamos a poder ver, no, mejor no. Vamos a dejar acá. Vamos a compartir la pizarra acá. Dijimos, vamos a hablar de un cambio de posición, ¿sí? De un cambio de posición del vector posición en un determinado tiempo. A eso lo vamos a llamar velocidad media. O le vamos a poner, lo vamos a escribir así. Le vamos a poner el vector acá y le vamos a poner un medio acá. ¿Sí? Esta es la velocidad media. ¿Sí? Si estuviéramos trabajando, por ejemplo,
en una sola dimensión, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, esta es en un tiempo inicial, tengo al cuerpo en una posición inicial, ¿sí? Después en una posición, después lo tengo en una, transcurre el tiempo, y lo tengo en una posición final, ¿sí? Entonces este cambio que está acá, ¿sí?, que es delta X, se produce en un cambio, en un tiempo delta T, ¿sí? Entonces yo podría tener una idea, ¿sí?, en una dimensión, la velocidad media sería ese delta X sobre delta T. Ahora, si yo lo miro desde el lado matemático, ¿sí?, este cociente delta X sobre delta T, ¿qué me da? La inclinación a la recta. Claro, es decir, matemáticamente representa la pendiente de una recta. ¿Sí? La pendiente de una recta. ¿De qué recta? Y de una recta que une de esta recta, ¿sí?, que une esos dos puntos. Ah, pero yo no sé cómo fue el cuerpo, cómo fue ocupando las distintas posiciones de X. Podría haber sido, por ejemplo, que haga así. ¿Sí? Esta sería, ¿sí?, la posición de un X de t, es decir, un X en función del tiempo. Entonces esta, por ejemplo, sería esta recta que toca una curva en dos partes. ¿Cómo se llama? Secante. Una secante, ¿sí? Ahora bien, entonces esa es una secante, esa es la idea de la velocidad media. Es un cociente donde no me representa, ¿sí?, la velocidad en ningún punto. Puede que coincida o puede que no coincida, ¿sí? Pero entonces esa es una velocidad, como dijimos, una velocidad media. Si yo quiero una velocidad instantánea, tengo que pasar a un concepto que ustedes ya vieron, ¿sí?, que es tomar el límite con delta t tendiendo a 0 de ese cociente, ¿sí?, del cociente ese que está representando por la velocidad media. ¿Y cómo se llamaba esta operación? ¿Sí? Terminaba siendo, es decir, la derivada del vector posición. Esto lo tienen fresquito, ¿verdad? La tangente, profe. Claro, entonces, ¿qué es la velocidad instantánea? La velocidad instantánea es la pendiente de la recta tangente en un punto. ¿Sí? Entonces esas son las diferencias que vamos a ver entre velocidad media y la velocidad instantánea. La velocidad media, ¿sí?, es como una especie de promedio, mientras que la velocidad instantánea me va a decir, por ejemplo, ¿sí?, me va a dar esta velocidad, ¿sí?, porque me va a dar la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿qué notamos en un gráfico así? En un gráfico así notamos, el cuerpo se mueve en una sola dimensión, ¿sí?, pero si esta es la posición en función del tiempo, no tiene siempre la misma velocidad. ¿Cómo sé que no tiene siempre la misma velocidad? Porque la pendiente de la recta tangente a lo largo de la curva no tiene siempre el mismo valor.
¿Podría tener un cuerpo siempre la misma velocidad en una sola dimensión? Sí. Yo podría tener el caso, ¿sí? El caso de un cuerpo que se mueve en una sola dimensión, es decir, el caso sería movimiento unidimensional con velocidad constante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y bueno, que yo tendría este caso en una dimensión, que puede ser, que por ejemplo podría ser que se mueva solamente en el eje X, ¿sí? Y a velocidad constante. Entonces esa tendría una expresión de este tipo, ¿sí? Es decir, la velocidad, que es la derivada de la posición en función del tiempo, ¿sí? Y esto es una constante. Con esta idea podríamos encontrar cuánto vale la posición en función del tiempo. ¿Cómo hacemos? Y bueno, utilizamos el análisis matemático y decimos, bueno, el diferencial de tiempo pasa a multiplicar la velocidad, que es una constante, e integro de los dos lados. Bueno, pero cuando yo integro tengo que pensar en extremos de integración. Bueno, podría pensar en un valor inicial que le corresponde, por ejemplo, un t igual a 0, y un valor final que lo voy a poner en forma genérica. ¿Se acuerdan cómo se llamaban las integrales que tenían en un extremo la función? Con extremos definidas. Si tenía extremos era definida, pero si en un extremo está la variable, ¿cómo se llama? ¿Impropias? Impropia, perfecto. Una integral impropia. Si yo quiero integrar el diferencial x, ¿cómo es la integral del diferencial x? X. X. Y eso entonces le poníamos la regla, la barrita para hacer barrow, y poníamos entre un valor final y un valor inicial. Como la velocidad es una constante, la puedo sacar fuera de la integral, y me queda la integral del diferencial de t, que lo voy a integrar entre 0 y t. Acá volvemos a hacer lo mismo, la integral del diferencial es la variable, entonces eso me quedaría entre 0. Yo antes la hacía inclinada, pero me parece que ustedes la hacen derechita. Entre 0 y t final. Entonces nos quedaría acá x de t menos x0 igual a b por t. Entonces de acá ya tenemos una función que me describe la posición del cuerpo en función del tiempo. Para un cuerpo que se mueve con velocidad constante. ¿Sí? ¿Y esta ecuación a qué suena? ¿Qué es ese gráfico? Si yo tengo que graficar x en función de t, ¿qué es eso? Una recta. Una recta, una recta. Por ejemplo, ahora podemos empezar a pensar un montón de cosas con esta recta. Esta es la posición inicial, ¿sí? Este es el x0. Voy a hacer más prolijito. Este es el x0. ¿Mm? ¿Qué me dice a mí esta gráfica? Que yo tengo un cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, podría ser así. Pongo mi sistema de referencia, porque se acuerdan que habíamos dicho, para medir la posición de un objeto, tengo que poner primero mi sistema de referencia. ¿Sí? Ese es mi sistema de referencia. ¿Dónde ubicarían el cuerpo en t igual a 0? ¿A la izquierda o a la derecha de mi sistema de referencia? A la derecha. A la derecha. O sea que podría estar acá. Este podría ser x0.
¿sí? Que le corresponde un t igual a 0. A medida que pasa el tiempo, ¿el cuerpo se mueve para las x positivas o para las x negativas? Para las positivas. ¿Se aleja del origen o se acerca al origen? Se aleja. Se aleja del origen. Entonces, por ejemplo, podríamos poner acá un valor de x1. A lo mejor les parece pavo esto que estamos haciendo, pero es importante ir ubicándose, porque estamos pasando de un gráfico, de una cosa en una dimensión, a un gráfico que tiene 2 coordenadas. ¿Sí? Este sería T1. A medida que transcurre el tiempo, ¿sí? Este sería un X2, que le corresponde un T2. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, ¿sí? El cuerpo se va alejando del origen. Eso es lo que me dice mi gráfico. Estoy viendo la posición inicial es mayor que 0 y la velocidad también es positiva. ¿Sí? Entonces, el vector velocidad, ¿para dónde va? El vector velocidad apunta en el sentido de las x positivas. ¿Sí? Supongamos que ahora yo le digo, bueno, pero no me gustó ese dibujo. Yo ahora, el dibujo que yo tengo es este. Entonces vuelvo a hacer mi esquema, ¿sí? Este es mi eje X. Acá está mi sistema de referencia. Ahora pregunto, ¿dónde está el objeto? ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda. Mi sistema de referencia. Bien. ¿Eso lo entienden todos? Hace la data. Este es mi X0. A medida que está asociado a t igual a 0. A medida que pasa el tiempo, ¿el cuerpo ese se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. A la derecha. Hacia la derecha. Estamos todos de acuerdo que hacia la derecha, o sea, va a tener una velocidad así. El vector velocidad va a ser así. ¿Sí? Bien. Supongamos que queremos que este es T1. ¿Dónde está el cuerpo en T1? En el origen, o sea, en Perfecto. el X igual Está a 0. acá. ¿Sí? Eso es su posición en T1. ¿Sí? Ese es el X1. En T1 está en X igual a 0. ¿Sí? Y a medida que pasa el tiempo, en un T2, ¿sí? Está en una posición X2, se aleja del origen. Es un X2, T2, ¿sí? ¿Cómo es ahora? Para X igual a 0, para T igual a 0. ¿Dónde está el cuerpo? Del lado ¿La de la derecha? Una derecha. referencia. Bien, ¿sí? Está a la derecha, ¿sí? O sea, esto es X0. X0 que le corresponde, dijimos, T igual a 0. Bien. ¿Dónde está el cuerpo en T1? ¿Está más lejos o más cerca del origen? Más cerca. Más cerca. Más cerca del origen. Bien.
Si esto es T2, ¿dónde está el cuerpo para T2? En el origen de En el coordenadas. origen. En el origen de coordenadas. O sea, este es el X2 que corresponde a T2. Ah, perfecto, pero entonces, este cuerpo, ¿para dónde se está moviendo? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Ese es B. ¿Sí? Entonces, fíjense que el signo de la velocidad depende de cómo yo elija mi sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Lo que va para yo elegí mi sistema de referencia negativo hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, si la velocidad va hacia la izquierda, entonces la velocidad es negativa. Si yo tengo que describir esta ecuación que está acá, esta ecuación me va a quedar que esto es un x de t, es un x0 menos un b0t, un b por t. ¿Sí? Porque ese signo menos, ¿de qué dónde viene? Viene de cómo elegimos el sistema de referencia. El signo, ¿sí?, está determinado por los signos que le pusimos cuando asumimos nuestro sistema de referencia. ¿Sí? Lo vemos acá. En este caso tendríamos un x de t que vale x0 más b0t o b por t, ¿sí?, y donde este x0 es un número negativo, ¿sí? Este es positivo. Entonces, cuando miremos los signos, entonces, primero tenemos que ponernos de acuerdo en quién es nuestro sistema de referencia. Una vez que tenemos asociado nuestro sistema de referencia, vamos a poder decir aquello que se mueva para el lado positivo será positivo, lo que tenga apunte para el lado negativo será negativo. ¿Sí? Por eso, cuando uno dice que tiene una velocidad negativa, ¿qué está diciendo? Lo que está diciendo es que ese cuerpo se mueve para el lado negativo. ¿Sí? Es decir, el signo, ¿sí?, me está indicando el sentido de la velocidad. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Volvemos. Volvemos al... Dejamos esto. Bien. Entonces allá avanzamos un poco, ¿sí? Ya sabemos, ya vimos, ¿sí?, entendemos cuál es la idea de velocidad media, cuál es la idea de velocidad instantánea, ¿sí? Y acá podemos hacer un análisis de otro caso, ¿sí? Fíjense, tenemos un auto que se mueve de la posición 1, ¿sí?, está ubicado a 19 metros del... ¿Qué sería esto que dice salida? Este sería nuestro sistema de referencia, ¿sí? Acá estaría nuestro x igual a 0. ¿Sí? Este sería nuestro sistema de referencia. Entonces, ubicado para T1, pasa por x1 y llega en un tiempo T2 a la posición 2. ¿Sí? Si yo, como quiero hacer un gráfico x de t, es decir, x en función del tiempo, es como si me imaginara, ¿sí?, que esta traslación, ¿sí?,
me la voy a dibujar con este sentido, así para arriba, para poder verlo mejor. Entonces ubico primero, para un tiempo T1, en una posición X1. Para un tiempo T2 está en una posición P2. Y tiene, ¿sí?, un comportamiento, es una curva, ¿sí? No sabemos bien todavía qué es, pero es una curva. Entonces, fíjense, si nosotros unimos el punto P1 con el punto P2, ¿sí?, y determinamos. Todo eso lo hizo mi gato. Ya voy a ver algo para que no me lo haga. Rebobinamos y decimos, ¿qué es esto que tenemos acá? Y esto que tenemos acá es una recta secante, ¿sí? Toca la curva en dos lugares. Este lado es delta X, esto es delta T. Si yo hago el cociente, delta X sobre delta T, me da la pendiente de esta recta, ¿sí? La pendiente me habla de la inclinación de la recta, ¿sí? Entonces, si nosotros después lo que hacemos es tomar intervalos cada vez más pequeños, ¿sí? En esos intervalos cada vez más pequeños vamos a terminar definiendo, ¿sí?, la velocidad instantánea. Pero lo que podemos hacer acá es podemos hacer un cálculo de cuál fue la velocidad media. Y podemos discutir, pensar, si esa velocidad, que es la velocidad media, si el cuerpo tuvo alguna vez esa velocidad. Es decir, la idea de velocidad media es un promedio, ¿sí? Ahora, puede ser que en algunos de estos puntos la velocidad media y la velocidad instantánea hayan coincidido, ¿sí? Pero la idea de velocidad media nos ayuda si el gráfico es a velocidad constante, ¿sí? Si no, preferimos usar la de velocidad instantánea, ¿sí? Pero es para que interpretemos bien completa cómo es esta gráfica. Lo que vemos en este gráfico es que en cada punto la pendiente de la recta tangente que me la determina la velocidad instantánea no es la misma. Es decir, yo lo que veo en este gráfico es que tenemos un cambio de velocidad. Si tenemos un cambio de velocidad, aparece otro concepto, ¿sí?, que es el concepto de aceleración. Y así como definimos la velocidad media, podemos definir la aceleración media como el cociente entre la velocidad, es decir, el incremento o la variación de velocidad en ese intervalo de tiempo. Si nosotros tomamos el límite con delta t tendiendo a 0, lo que obtenemos es la derivada, la aceleración como derivada de la velocidad. Y si nos acordamos que la velocidad es la derivada de la posición, entonces la aceleración es la derivada segunda de la velocidad. Este es un buen dato. ¿Qué era la derivada segunda en análisis? Cuando vimos derivada segunda, ¿qué información me da la derivada segunda sobre un gráfico? La concavidad. La concavidad, ¿sí? Entonces miremos este gráfico. ¿Cómo será acá la derivada segunda? Positiva. Positiva, ¿sí? Es positiva. Entonces acá lo que nosotros podríamos ver es que si calculamos la aceleración como la derivada de la velocidad respecto de t, esto es en forma genérica, es la expresión más correcta como vectores, ¿sí? Acá lo que tendríamos es que la componente en x es db en x a dt, ¿sí? Y lo que me está diciendo, esto es positivo, y lo que uno decía era que era cóncavo para arriba, ¿sí? Y eso me indica la forma de la curva, ¿sí? Bien.
Por ejemplo, fíjense en este gráfico. Supongamos que nosotros tenemos un gráfico de posición en función del tiempo, es un movimiento en una sola dimensión. Esto celeste que está acá, ¿sí?, me muestra la posición en función del tiempo, y analicemos cómo va cambiando, ¿sí?, la velocidad y la aceleración a lo largo de la curva. En el punto A tengo una pendiente, una recta positiva. Eso quiere decir que la velocidad en ese punto, ¿sí?, es positiva. Eso quiere decir, fíjense cómo está escrito, la velocidad. Esto está escrito mal. La velocidad es... Voy a ir a una copia del libro. La velocidad, la partícula está en las X positivas, ¿sí?, en las X positivas, en las X negativas, ¿sí?, no dije nada, y se mueve, ¿sí?, se mueve acercándose al origen. Es decir, si hiciéramos nuestro dibujito acá, como habíamos hecho antes, nuestro dibujito sería así. Acá le ponemos el sistema de referencia. Para t igual a 0, fíjense que está en el negativo, o sea, A está acá, ¿sí? Esto es t igual a 0. Está del lado negativo, como dice acá. Está bien. Y tiene una velocidad, fíjense cómo es la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente es positiva, o sea, ¿para dónde se mueve el cuerpo? Para el lado de las X positivas, ¿sí? Es decir, la velocidad en A es así. ¿Sí? Ahora en el punto B. ¿Dónde está el cuerpo cuando está en el punto B? Y está justo acá, en el sistema de referencia. Este es el punto B. ¿Cómo es la velocidad de B? ¿Más grande o más chica que en A? Más grande. Más Más grande. Más Grande. grande, ¿verdad? La velocidad en B es más grande. ¿Sí? ¿Por qué sé que es más grande? Porque la pendiente es más pronunciada. Acá en B, ¿sí?, es más pronunciada. Bien, sigue avanzando en el sentido de las X positivas. ¿Sí? Si no cierro esto, no me da bola a esto. ¿Qué pasa en C? ¿Dónde está? Cuando está en C, ya pasó el sistema de referencia y sigue avanzando para el lado de las X positivas. O sea, hasta acá. ¿Qué pasó en C? Y en C, la pendiente de la recta velocidad es tangente constante, Ya ¿no? es cero la velocidad. es 0 la velocidad. Ah, ¿Sí? ¿Por qué es 0 la velocidad? Porque la pendiente de la recta tangente es horizontal. Pero entonces, ¿qué pasa acá? A ver. Llega D. ¿Sí? ¿Dónde está D? ¿Está Para el lado a de la B. derecha de C o a la izquierda? Izquierda. ¿Dónde está? Está, A la izquierda. está a la izquierda. Perfecto, ¿sí? Está acá. Este es el punto D. ¿Cómo sé eso? Y porque acá tengo X de C, pero el X de D está acá. O sea, el X, la posición en el punto D está más cerca de mi sistema de referencia. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo es la velocidad en el punto D? ¿Para dónde apunta el vector? Si la quiero dibujar acá abajo. Hacia la izquierda. Hacia el Hacia sentido la contrario. izquierda. Perfecto. Esta es la velocidad en el punto D. ¿Sí? Y en el punto E, ¿dónde está el punto E?
Está casi en Más el cerca origen. del origen. ¿Sí? O sea, hasta ahí. Y esa velocidad es más grande o más chica que en D. Más chica. Es más Es más chica porque la chica. inclinación es menor. Sí, pues. Bien, perfecto, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Es muy importante que podamos interpretar las gráficas, ¿sí? Entonces, cuando está en C, ¿sí? En C, está a la derecha del origen, pero está frenado, ¿sí? En D se acercó al origen, ¿sí? La velocidad cambia de signo, ¿sí? Porque apunta en el sentido de las X negativas. En E está prácticamente en el origen, ¿sí? Tiene una velocidad menor que la de D, porque la pendiente es menor, y es negativa porque apunta en el sentido negativo. ¿Sí? Bien.